Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer un versículo en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 12. Dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y porque podemos nuevamente estar juntos, Padre. Gracias porque nos das el privilegio de poder estar juntos, poder cantarte, Padre. Hoy nos acercamos a ti recordando que resucitaste. Queremos recordarlo y ser animados por tu palabra. Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón. Amén. Vamos a estar, hermanos, en el libro de Lucas y en el libro de Juan. La idea es que podamos abarcar 3 capítulos. Entonces, vamos a estar en Lucas 24 y Juan capítulo 20, para que los puedan tener abiertos. ¿Cómo debió de haber sido el día de la resurrección de Jesús? Es una pregunta con la que me gustaría iniciar. La primera cosa que, como que a lo mejor, por lo menos a mi mente saltó, como dije, no, pues un día de gran alegría. El sábado fui con mi hija y con algunos hermanos, fuimos a un concierto y en el camino nos encontramos un accidente y ya le dije a mi hija, cierra los ojos, porque vi un motociclista que venía corriendo y dije, siempre los accidentes de moto no salen muy bien. Entonces pasamos junto donde había sido el accidente, se ve que acaba de pasar, y vi al chico, pues no tenía casco y pues los ojos se le habían ya perdidos. Entonces yo dije, pues ya se murió. Y toda la alegría con la que iba y todo eso como que, o sea, no sé si has experimentado eso como muerte. No sé si estaba muerto, pero se veía muerto. Y hasta me pasé de la salida y todo eso, y como que la primera hora después de ese momento, a pesar que ya estábamos en el concierto, me quedé pensando como, pues qué gacho este cuate, se veía bien joven, a lo mejor venía allá o su familia seguro lo está esperando en su casa y ya no va a regresar, ¿no? Y cuando pensamos en un momento como la crucifixión y la resurrección y decimos alegría, me gustaría que pudieras volver a pensar esto. Vamos a recapitular algunos eventos que hemos estado leímos desde el miércoles. Primera cosa, Jesús les dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén, voy a ser entregado. ¿Cuál es la respuesta a esta como noticia tan solemne de Jesús? Imagínate tú, le dices a alguien, vamos a ir allá y ahí voy a quedar, ahí me voy a morir, voy a ser entregado. Y sus discípulos dicen, ¿quién va a ser el mayor? Se acerca Juan, se acerca a su hermano, en otro capítulo vemos que viene su mamá, y entonces Jesús, diciendo esto tan solemne, ellos se acercan y dicen, Jesús, cuando estemos en tu reino, nos gustaría saber bien de qué lado nos vamos a sentar cada quien, cuál va a ser nuestra posición, qué labor nos vas a dar, si podemos liderar entre todos. Se acerca la mamá y empieza a interceder por ellos, tratando de como, pues a lo mejor influenciar un poco por la familiaridad. Y entonces los discípulos empiezan a pelearse no es que por qué les dices y nosotros también. Y empieza esta lucha entre los discípulos acerca de quién iba a ser el mayor y quién iba a ser el menor. Eso por una parte. Llegan a Jerusalén y Jesús puede ver a una multitud que lo está alabando, como veíamos el miércoles, pero él sabía muy bien que esos mismos unos días después iban a decir, crucifíquenle. Camina un poco y
llora por la ciudad. Has leído ese pasaje. Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? Si tan solo hoy supieras lo que es para tu paz. Llegan a la última cena. Y Jesús, sentado, ¿has estado en esas cenas de Navidad o de Año Nuevo en la que sabes que estás peleado con alguien ahí? Ahora no era un simplemente pelea, sino alguien de ahí lo iba a entregar. Se sienta y como con una oportunidad de querer como algo, le dice, alguno de los que están aquí me va a entregar. Y imagínate la cara de mustio de Judas, ¿voy a ser yo, maestro? Y Jesús sabía que era él. Después les dice a todos sus discípulos, todos me van a abandonar, todos me van a abandonar, todos me van a dejar. ¿Y qué dice Pedro? Yo no. Aunque mi vida dependa de eso, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar. Y responden todos los discípulos a una sola voz, nosotros tampoco. Salen del huerto, caminan van camino al huerto, y Jesús les dice, estoy muy triste, estoy demasiado entristecido. ¿Pueden orar conmigo, amigos, discípulos? ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan dormidos. Y va Jesús, ora un rato, y viene a ver a sus amigos, y los encuentra dormidos, y les dice, ¿no han podido aguantar ni un ratito? Y se vuelve a ir esperando que oraran con él. ¿Te has sentido de esa forma que necesitas ayuda? Que necesitas mucha ayuda y pones en el grupo, le dices a alguien, oye, ora por mí. Imagínate qué sentirías, ¿no? Como que le dices, oye, hermano, ¿podrías ayudar a orar por mí? Y tú estás orando y el hermano está cabeceando. Regresa y los vuelve a encontrar dormidos. Se va, vuelve a regresar por tercera ocasión y los encuentra dormidos y les dice, ya mejor duérmanse. Se queda con ellos y llega y le dan un beso, como se saludaban de forma respetuosa a los maestros, y era el que lo traicionaba. Ahora, estos eventos los conocemos, pero imagina a los discípulos están reunidos, meditando en todas estas cosas. Vamos a Lucas capítulo 24. Están meditando todas estas cosas. Y piensa, ahorita leíamos, he aquí, vengo pronto. Pero describe al final hay unas palabras fuertes para terminar el libro de Apocalipsis, ni los perros, ni los fornicarios, y empieza a describir todas, dices, ¿cómo va a ser ese día en el que regreses? Y piensa en los discípulos meditando en todos los, o sea, imagínate la aflicción o el remordimiento, como sus amigos, como sus discípulos, de cómo le hicieron vivir sus últimos momentos a Jesús. O sea, piensa en eso, eso es lo que quiero que pienses. Estás ahí con todos los discípulos meditando, pues la semana pasada iniciamos peleándonos por quién se iba a quedar esto. Después en la cena, ¿cómo no nos dimos cuenta que era Judas? Debí de haberme dado cuenta que se robaba el dinero. Cuando nos dijo todo lo de la mujer, que el perfume, y todos le dijimos, no vale la pena gastarlo en Jesús, se hubiera vendido a los pobres. Y ellos estaban pensando en esto, que menospreciaron su muerte, dijeron, no. Después en la cena, nadie te vamos a traicionar. Y todos lo traicionaron. Y Pedro, imagínate ahí sentada Pedro diciendo, Él me vio cuando estaba al lado del fuego, calentando mis manos, diciendo, no conozco a ese maldito, no lo conozco. Él me vio, escuchó mis palabras, y juntos escuchamos cuando el gallo cantó 3 veces. Imagínate a los discípulos también acongojándose por decir, ninguno estuvimos ahí en la cruz. El momento que nos necesitó, estábamos lejos, nos acobardamos. ¿De qué nos sirvieron las manos? ¿De qué nos sirvieron las espadas?
Estábamos lejos cuando Él nos necesitó. Y estaban ahí los discípulos meditando en todo esto. Vamos al capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Si tuvieras toda esa lista de remordimientos como los discípulos, querrías encontrarte con Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas, quiero que subrayes esto, perplejas, por esto aquí se pararon junto a ellos dos varones en vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron rostro en tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a saltarnos un poco. Después, versículo 13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platiquéis sobre estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces estaban, aquí nos dice primero, las mujeres perplejas, estaban tristes los discípulos. ¿Qué son estas cosas que están platicando? Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso. Y entonces versículo 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces versículo 31, fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido a partir del pan. Entonces versículo 38, cuando se les aparece a todos, dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo nuevamente 1. Entonces ellos no se habían portado muy bien con Jesús, con el que habían andado, lo habían traicionado, estaban atemorizados, estaban tristes, estaban perplejos, estaban asustados, estaban turbados. Esa era la condición del hombre ante la muerte de Jesús. Ahora, quiero que pienses esto. Jesús había estado con ellos 3 años. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Y con la muerte de Jesús se morían su amigo, su maestro, su esperanza y su posibilidad de algo en la vida. No tenía nada. Todo lo que habían dicho, todo por lo que habían renunciado, no había nada. Todo. Entonces, aparte de todo ese remordimiento de lo que habían hecho, sus esperanzas se habían fugado con Jesús, porque ellos no habían entendido. Entonces, estando en esta condición, las mujeres van a preparar el cuerpo, no entendiendo y haciendo lo que ellos hacían con un muerto. Pero hallaron que la piedra había sido removida del sepulcro. Entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas estaban hablando, dice que apareció, estando ellas ahí, dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, que aún estaba en Galilea. Habían olvidado también. Ahora, empieza a ver esta imagen. Cuando estamos estudiando el libro de Éxodo, una de las partes más internas del tabernáculo era el lugar santísimo. ¿Qué había dentro del lugar santísimo? El arca. ¿Qué había arriba o cuál era la tapa del arca? Era una plancha sobre la cual se depositaba un poco de incienso y un poco de sangre una vez al año. Y ahí se aparecía la presencia de Dios. ¿Qué había en la tapa? 2 arcángeles tocando las alas. ¿Y ese lugar cómo era llamado?
el trono de gracia. Y entonces espero que empiece a hacer sentido para todos nosotros. Entran estas mujeres a un lugar que simboliza muerte y lo que encuentran ahí es esa plancha donde había estado el sacrificio, Cristo Jesús, y dos ángeles haciendo una imagen de lo que ahora no era un pacto relacionado con la ley, sino era gracia. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, las mismas palabras, y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas, dice que habían olvidado, pero entonces ellas, ¿qué? Te digo que subrayas muchas cosas, pero subraya esto. Ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro, dieron las nuevas a todos de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y otros, que tampoco, no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y vamos a Juan para ver la historia completa. Juan capítulo 20. En el 20 nos dice: esta misma María Magdalena, como entró, vio la piedra quitada. Aquí nos dice cómo fue a hablar a Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, bien humilde Juan, escribiendo su propio evangelio, poniendo al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro a nuestro Señor. Nos dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, y nuevamente la humildad de Juan diciendo: corro más rápido que Pedro, más aprisa que Pedro, llegó primero, pero no entró. Y bajándose a mirar los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué dice? Nuevamente: porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras ella lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No creía, no había entendido. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, la misma imagen del trono de gracia, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo ha puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces va corriendo María y regresamos a Lucas. Mientras todo esto estaba pasando, para que podamos ver el intermedio, lo que vimos aquí en Lucas, otros discípulos más, que interesantemente no nos dice quiénes eran. Aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que están a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús sabía la respuesta a las dos preguntas. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús se hace el interesado y le dice: ¿qué cosas? No sé si algo así ha pasado o te ha pasado en tu tiempo de oración.
Dios, ¿no sabes todo lo que me está pasando? Y Jesús, ¿qué te está pasando? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Y se ve un poco cuando empezamos a orar así, le recordamos a Jesús los versículos, ¿no? Es que dice tu palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte y le crucificaron. Quiere decir que lo que había sucedido a puerta cerrada en el concilio entre los sacerdotes era de común conocimiento entre toda la sociedad. O sea, todos sabían que había sido una farsa, que había sido algo totalmente chueco. Pero nosotros esperamos que Él era, y quiero que notes versículo 21, pero nosotros, ¿qué dice? Eso quiere decir que ya no lo esperábamos, o sea, ya estaban dudando acerca de esto. Él lo mencioné en pasado, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, intelectualmente conocían la promesa, ¿sale? Sabían lo de los 3 días. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres, dice, por otra parte, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Entonces, ellos andaban con Jesús, porque aquí dice de entre nosotros, ellos andaban con los discípulos, andaban con Jesús, ellos se contaban dentro de los discípulos, de la gente que estaban ahí. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, pero no les era suficiente. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces no les era suficiente tampoco esto. Entonces se les dijo, ¿qué les dijo? Oh insensatos. Eso quiere decir que, ¿cuál era la condición de estos hombres? Insensatez. Y tardos de corazón para creer. Eso quiere decir que no creían todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iba y Jesús hizo como que él iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Versículo 1 del capítulo 24 nuevamente. Jesús se aparece a unas mujeres, y en el libro de Juan nos menciona a una de ellas en particular, que no creían que Él iba a resucitar. Pero Jesús no los veía con enojo ni con odio. Jesús no los estaba viendo o esperando, me la van a pagar ahorita que me los vuelva a encontrar. Jesús murió por eso. Jesús murió por sus pecados, por los que habían cometido y por los que iban a cometer. ¿Cómo no encontrarse con ellos con amor nuevamente? Y cuando hablamos de resurrección tenemos que pensar en el amor con el cual Dios nos ve. Estas mujeres no creían. En el caso de Pedro, en el caso de Juan, en el caso de las mujeres, había algo diferente que necesitaba para aumentar su corazón, su fe. Y esta mujer que estaba ahí llorando, desconsolada, Dios le habló por su nombre nuevamente. Y algunos de nosotros necesitamos eso, que por nuestro nombre de una manera muy personal se nos presente, se nos revele. Y Dios, que conoce los corazones, es propicio a nuestras necesidades. No a todos les dijo Juan, Santiago, pero esta mujer lo necesitaba. Y está ahí y se acerca amorosamente y le habló por su nombre, María. A estos hombres que caminaban, que estamos leyendo ahorita, iban por el camino
Iban platicando todas estas cosas. Jesús amorosamente se les presenta y les hace la plática. Empieza a escucharlos, todas sus necedades, todas sus cosas. Y ahí estamos algunos de nosotros orando a Dios y recordándole todo lo que nos ha fallado y cómo, explicándole el mundo a Dios y explicándole, tratando de explicarle su palabra. Y Jesús amorosamente escuchándonos. Y tiene que confrontarnos a veces y decirnos insensatos. No era necesario que todo esto aconteciera para que tal. Pero no se quede en el regaño, sino que se queda a comer con ellos. Y así como ahorita parten el pan para que ellos pudieran entender, estoy aquí contigo. Nunca me aparté de ti. Nunca me fui. Me crucificaron, pero estoy de vuelta. Y no estoy enojado. A pesar de que no habían creído, a pesar de que había insensatez, precisamente por esa insensatez y por esa incredulidad había muerto. Para traer vida a los que estaban muertos. Ahora, llegamos al versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Porque corrieron con los discípulos toda la noche para decirle a los demás, realmente está vivo. Sí está aquí. Entonces, mientras ellos estaban hablando, Jesús se aparece ahora a todos y dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, y pensaban que Jesús era la Llorona. ¿Por qué estáis turbados?, les dice. ¿Y por qué viene a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo vengo. Y por la historia que nosotros leemos, podemos recordar que que Tomás no estaba con ellos y él estaba en otro lugar. A todos les enseñó sus manos, a todos les enseñó sus pies. Y Tomás dice, si yo no veo y toco la herida, no voy a creer. Y Jesús le enojó, le impidió eso. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué no estaría Tomás ahí? ¿Es relevante saber qué estaba haciendo? No necesariamente, pero saber que él no estaba. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, imagínate, se aparece a todos y va directamente con Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, o sea, exactamente las mismas palabras que él dijo, y métela en mi costado. Y no seas un incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vamos nuevamente nos quedamos aquí en Juan. Ahora, después de la resurrección, todos sabían que Pedro le había negado. Todos sabían que Pedro casi ya no servía para nada, porque había negado a Jesús, lo había maldecido. Y este hecho de que fuera 3 veces, había una costumbre, una práctica en el divorcio, que cuando había un repudio 3 ocasiones era un divorcio definitivo. Era como el repetir no, era como todo se acababa. Y entonces había una imagen similar en desligarse de Cristo. Pero quiero que notes que a pesar de que pudiéramos decir que en el 20 acabó Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe Juan un relato más. Y no es como aislado, sino es una forma de vindicar tanto a los discípulos como a Pedro, que había fallado. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos,
junto al mar de Tiberias, porque si nos hubiéramos quedado con lo que leemos, hubiéramos dicho, bueno, pero los discípulos ya chafearon porque todos corrieron, ¿no? Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos vamos ahí? Y otros 2 de sus discípulos, porque a estos no les dice quiénes son. Nos menciona a Pedro, a Tomás, a Natanael, a los hijos de Zebedeo y a otros 2. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, también nosotros. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué respondieron? ¿Y qué habían hecho? Vas a la playa, como algunos ahorita en Semana Santa hemos ido o están en la playa, y lo que se te antoja es un pescado, ¿no? Y generalmente dices, pues voy a una pescadería, o voy con los pescadores. Y llegas y les dices, ¿tienen algo? ¿Para qué sirve? Entonces Jesús les dijo, los llamó, los voy a hacer pescadores de hombres. Los hizo pescadores de hombres. Dejaron todo. Muere Jesús. Por alguna razón estos hombres dijeron, vamos a regresar al pasado. Vamos a regresar a lo que sabemos, a lo nuestro. Y se van de pescadores nuevamente. Pero están ahí toda la noche, otra vez, y no pescaron nada. Es triste cuando podemos sentirnos de esta manera, trabajando en nuestras fuerzas, bien agüitados, le fallamos a Dios, le fallamos a nuestra familia y se acerca y nos dice, ¿tienes algo que dar? No tengo nada que dar. Y Jesús se acerca aquí a ellos y pareciera cruel que le dice, ¿tienen algo de comer? No tenemos nada que darle a nadie. Ya no somos discípulos, negamos a Jesús, lo abandonamos, no tenemos nada que dar. No tenemos nada que dar. Y Jesús amorosamente les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y seguramente en sus mentes esto algo les fue similar. Ya hemos estado aquí. Ya hemos pasado alguna vez por esto. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo los qué? Cuando los llamó. Y queridos hermanos, ahorita leíamos. Van a decir, está saltando de un versículo a otro, pero quédense conmigo, por favor. Llegamos al capítulo 22. Y es decir que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Jesucristo dice, yo vengo pronto. Y muchas veces no estoy hablando de los que han rechazado a Jesús o a los que no quieren nada saber con Él, sino aquellos que le hemos recibido, que lo buscamos, pero que nos sentimos a veces momentos que hemos fallado y que aunque a veces es día de resurrección, día domingo, el día que sea, nos sentimos como nomás no conectados con Dios. Y podemos llegar al punto como estaban los discípulos, que le hemos fallado, lo hemos traicionado, no tenemos nada que dar. Y Jesucristo amorosamente dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces lo primero que quiere recordar Jesucristo es, yo te llamé, te conocí por nombre, mío eres tú. ¿Por qué es que iban a encontrar peces? Porque Él lo había dicho. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Este tipo de pruebas, este tipo de circunstancias me recuerdan a Él. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Quiero que notes que Juan dijo es el Señor, pero no se aventó al agua. Pero Pedro, siendo Pedro, se aventó al agua y se fue nadando y se acercó, pero llegó y no dijo nada.
porque se acordó que sus cuentas eran largas. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. No la pudieron subir, ¿se acuerdan? Porque eran muchos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les pidió comida, pero ya les tenía lista comida. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Ahora, subió Simón Pedro. ¿Podían sacar o no podían sacar la red? Pero aquí, versículo 11, checa esto, que es interesante. Subió Simón Pedro, y lo que no pudieron hacer 7, lo hizo solito, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Era demasiado peso, incluso para una red, y de alguna forma milagrosa, normalmente se hubiera roto, pero aquí no se rompió. Era un peso que no podían soportar 7, pero Pedro lo sacó. Les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Una anotación de Juan: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Ahora quiero que notes que en todos estos pasajes que hemos estado leyendo, a todos aquellos que lo habían traicionado y lo habían dejado, a los que no habían creído, a los que lo habían abandonado, se les presentó de una manera tan personal y cumpliendo cada una de sus necesidades. A la mujer que lloraba, de una manera personal. A los discípulos en 3 ocasiones. A Pedro, que lo negó 3 veces, repitiéndole 3 veces si lo amaba. A Tomás diciendo: si no meto mis manos no voy a creer. Exactamente de esa manera. ¿Por qué? Porque los amaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar cuando hablamos de la resurrección. Jesucristo se presenta aquí a sus discípulos, aquellos que lo habían traicionado, y les dice: tienen algo que dar, recordándoles: tienen algo que dar. Estuvieron conmigo, saben de la Biblia, tienen algo que dar. Y dice: no tenemos nada que dar. Y Jesucristo les dice: vengan, yo sí tengo algo que dar. Y entonces tiene preparada la comida, tiene preparado el fuego, el pan, un pez, y les dice: no lo necesito, pero traigan de lo que no pescaron ustedes, sino que yo les di. Y entonces todo eso que ellos anteriormente no habían podido hacer, por la palabra de Dios, Pedro pudo hacer de un jalón, levantar la red que ellos no habían podido levantar. Querido hermano, cuando llegamos a días como estos, tenemos que recordar que el cristianismo no se trata de nosotros, se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. Y podemos esforzarnos y podemos buscarlo, y es necesario que lo hagamos. Pero cuando lleguen momentos como estos, tenemos que recordar que Él nos amó, que Él nos llamó,
y que Él no está enojado para recibirnos. Él nos espera con amor y que Él es el que fortalece nuestras manos y que el alimento que hemos de llevar a las personas no es nuestro. Él lo pone delante de nosotros y que si es difícil traer los peces a su red, Él dice, yo la lleno, solamente tienen que poner los ojos en mí. Y así como Juan decir, es Él. No pudimos pescar nada toda la noche, pero si alzamos la mirada y lo vemos, vamos a decir, es Él. Este tipo de circunstancias son las que Él hace, en las que Él pone. Y pueden estar ahí y vemos a los discípulos esforzándose, tratando de subir. Y de manera milagrosa, Dios le da fuerza a Pedro y la levanta solo. Y no solamente eso, sino que hace que la red no se rompa. Entonces no solamente pone los medios, sino pone las fuerzas. Y entonces llegan, están ahí. Imagínate el momento incómodo, todos comiendo, todos callados, como niños regañados. ¿Quién le va a hablar primero? ¿Quién le va a decir algo? Pero no es necesario decir nada, porque Él toma la iniciativa y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Somos amigos, Pedro? Y aquí hay algo, una respuesta muy oportuna de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cuáles son mis deseos, sabes lo que quiero. Y por eso, como Él sabe lo que quiero, Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo o añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, nuevamente la humildad de Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. A pesar de que Pedro había negado a Jesús, Jesús le dice nuevamente, sígueme. Versículo 21 nuevamente, cuando Pedro le vio dijo, Señor, ¿este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces Jesús se vuelve a encontrar con sus discípulos y termina con estas palabras, sígueme. Pero mi familia, Señor, pero él, pero los hermanos, ¿y ellos qué? Tú sígueme. Si ellos me quieren seguir, yo voy a ser bondadoso y misericordioso con ellos, pero esto es entre tú y yo, sígueme. Ahora, este discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan termina diciendo, Dios hizo muchas cosas por mí, muchas cosas por otros, pero creo que su bondad es tanta que ni los libros alcanzarían. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, sabemos todo lo que pasó. En otras ocasiones hemos hablado de las implicaciones para nuestra salvación, pero hoy quería que recordaras que la salvación y que la resurrección es por causa tuya, por tu pecado. Él lo sabía, pero Él no se encuentra contigo con enojo, sino días como estos quiere que recuerdes que lo hizo por amor y que Él es propicio a tus necesidades y que Él pueda acercarse en tu momento más difícil, entendiendo quién eres, tu compleja cabeza, y aún así Él te ama y Él ha hecho lo necesario, lo suficiente para que personas chillonas como Marías, duros de cabeza como Pedros, chismosas como Juan, puedan acercarse todos a Él. Y Él dice, no importa, sígueme, porque Él llamó a los incrédulos, llamó a los ladrones, llamó a los revolucionarios para ser pescadores de hombres, para ser transformados en nuevas personas. Y si tú hoy dices, pero no tengo la fuerza, Él puede darte la fuerza, pero no tengo los medios, Él puede dar los medios. ¿Por qué? Porque como estos hombres que iban camino de Emaús, cerraron sus ojos, oraron, y Él les recordó que Él estaba ahí. Y dijeron, era el Señor. Y esto es lo que me gustaría que el día de hoy te pudieras decir con esto.
es verdad, Él resucitó, porque ha estado conmigo, Él vive. Vamos a orar. Padre, gracias por estas porciones que pudimos leer el día de hoy. Queremos rogarte que podamos vivir conforme a esta realidad, que tú vives y que estás con nosotros, que nunca nos dejas, Padre, y que no importa la necesidad, la complejidad de nuestra mente, tú eres propicio siempre a nuestras necesidades. No te desesperas, no te cansas, no nos abandonas. Gracias por esto. Esperamos tu pronta venida. Amén.